Bienvenidos a Historiar. Este podcast fue creado y producido por la ASAI, Asociación Argentina de Investigadores de Historia. Un podcast sobre historia argentina, latinoamericana y mundial. Acompáñanos en este recorrido por el pasado para pensarnos en el presente. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Mi nombre es Magdalena Candiotti, soy investigadora en CONICET y miembro de ASAI, y hoy estoy a cargo de la conducción de un episodio que tiene por fin recorrer al menos una parte de la larga historia de la Universidad de Buenos Aires, que en 2021 celebró sus 200 años de existencia. Para hablar de este tema vamos a entrevistar a dos historiadores expertos y que son investigadores de CONICET y profesores precisamente de la UBA. Se trata de Noemí Goldman y Pablo Bachbinder. Noemí es doctora en Historia por la Universidad de París I y profesora titular de Historia Argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, así como investigadora principal del CONICET y directora del Instituto Rabiniani. Ha publicado numerosos libros, entre los que arbitrariamente elijo nombrar la biografía de Mariano Moreno, de Reformista e Insurgente, publicado por Edasa. Por su parte, Pablo es doctor en Historia y profesor titular de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. También es investigador de CONICET y autor de numerosos libros, entre los que destaco aquí por la pertinencia temática, la historia de las universidades argentinas, publicado por Sudamericana. Y ambos acaban de participar de la edición de una serie de volúmenes publicados por Eudeva sobre la historia de la Universidad de Buenos Aires. Noemí organizó y compiló el primero, que llega hasta 1881, y Pablo coordinó el segundo, y entiendo que la obra en general, que llega hasta 1945. Sobre estos 200 años es que hablaremos hoy, como una invitación a conocer mejor la historia de la segunda universidad que fue creada en el territorio de Argentina y aquella que más estudiantes concentra al día de hoy, entre muchos otros galardones que podríamos atribuirle. Así que bueno, bienvenidos a los dos y muchas gracias por su tiempo. Noemí, quería empezar entonces por preguntarte cómo fue la decisión de crear la Universidad de Buenos Aires, cómo se inició la demanda o la necesidad de tener una universidad, de quién fue el proyecto. Bien, buenos días a todos y a todos. En primer lugar, gracias Magdalena. Y la Universidad de Buenos Aires era un viejo anhelo de los pobladores de la ciudad de Buenos Aires, en particular de sus élites, y este anhelo se remonta a 1778, pero no logra fundarse sino hasta el 9 de agosto de 1821 en el marco de las reformas rivadavianas. ¿Por qué no se funda antes? Porque existían muy prestigiosas universidades que se habían creado en el siglo XVII, como la Universidad de Córdoba, la Universidad de Chuquisacas o Charcas y la Universidad de Chile. Pero en el ámbito del virreinato estaban estas dos antiguas universidades, la de Charcas y la de Córdoba, que tenían digamos, una larga tradición y mucho peso en los propios ámbitos religiosos, educativos y culturales de la época. Y Córdoba era particularmente, digamos, reacia a que se constituya otra universidad en el ámbito del virreinato que pudiese hacerle una competencia. Por lo tanto, se van postergando digamos, los planes hasta que finalmente, bajo el influjo de Rivadavia, en 1821, se va a fundar la Universidad de Buenos Aires. Y para el gobierno de Rivadavia le va a solicitar a Antonio Sáenz, el letrado, doctor en
teología que elabore el proyecto de fundación de esta universidad, con la particularidad que al inicio no se crean facultades, sino que la universidad se constituye en torno a un conjunto de departamentos. Buenísimo. ¿Y cuáles son esos departamentos? ¿Qué cátedras? ¿Qué se puede estudiar en la UBA en sus inicios? Bien, en los inicios se intentan crear una serie de departamentos. Digo intenta crear porque no todos se consolidan debido a las digamos, inconvenientes, la falta de suficiente de presupuesto, de apoyo económico para que puedan desarrollarse, y también las contingencias locales, porque hay que tener en cuenta que esta universidad que se funda en 1821 no es una universidad nacional, es una universidad que depende del gobierno de Buenos Aires, y hay que también tener en cuenta que a partir de 1821 se disgrega el espacio del territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata y se constituyen estados autónomos. Buenos Aires iba a ser, a partir también de 1821, se iba a iniciar un proceso de consolidación de un Estado, de un Estado virtualmente separado del resto de las Provincias Unidas. Por lo tanto, la universidad es una universidad de Buenos Aires, si bien va a recibir a lo largo de los años, hasta digamos que se produzca la nacionalización, que va a ser recién en 1821, a estudiantes de las distintas provincias, pero está bajo la jurisdicción del gobierno porteño. Y los departamentos que se crean son varios, o sea, primeras letras, porque una de las particularidades de la universidad en este momento inaugural es que absorbe toda la enseñanza, o sea, tiene a cargo toda la enseñanza que antes estaba bajo la jurisdicción del cabildo, o sea, la enseñanza, digamos, primaria y media de la época. Pasan a formar parte del departamento de primeras letras. Luego se crea el departamento de estudios preparatorios, que era como el ciclo básico que todos tenían que cursar, el departamento de medicina, el departamento de jurisprudencia, el departamento de ciencias sagradas, que no logra consolidarse, sí se da y se extiende a lo largo del tiempo la cátedra de Derecho Canónico, pero la cátedra de Teología, que también estaba prevista, hay momentos en que se da y momentos en que no, en que se interrumpe su dictado, y el Departamento de Ciencias Exactas, departamento que tampoco en este momento logra consolidarse como tal. Los dos departamentos que sí digamos, se consolidan y van a ser los más fuertes son, bueno, el de jurisprudencia y el de medicina, pero teniendo en cuenta que cuando se inicia la universidad hay muy pocos estudiantes. Estamos hablando de 20, 25, como máximo 30. No es en esta época en que se va a volver más, digamos, masivo, que va a tener más estudiantes, como sí va a ser en el periodo, en la segunda mitad del siglo XIX. Buenísimo. Y digamos que no es casual que haya sido en el marco del proyecto Rivadaviano donde se logró instaurar, ¿no?, finalmente la universidad. Y me preguntaba, por un lado, como qué rol se le atribuía a la universidad en ese proyecto y qué va a pasar después con el rosismo, si le va a dar el mismo lugar o qué transformaciones va a haber al respecto. La universidad forma parte de una reforma, de un conjunto de reformas que se va a dar durante el periodo rivadaviano, que abarca todos los ámbitos, digamos, o gran parte de los ámbitos de la vida cultural, educativa, política, institucional, económica y hasta espacial, ¿no?, urbana. Es decir, forma parte de un conjunto de reformas que tienden a la consolidación de un régimen representativo y republicano, con equilibrio de poderes, con el surgimiento de nuevos espacios, instituciones políticas, como la Sala de Representantes, que va a ser central
para para la vida política de este momento, y bajo el lema de la libertad, la igualdad y justamente la consolidación de un nuevo régimen que había sido de alguna manera el anhelo de la Revolución de Mayo, de los líderes de la revolución, y que va a encontrar en este periodo digamos, el inicio, ¿no?, de su consolidación a través de al mismo tiempo de un conjunto de reformas llamadas, por eso, la feliz experiencia, que van a ser un conjunto de reformas tendientes a modernizar el Estado digamos, a incentivar, a estimular la vida pública, por ejemplo, con el desarrollo muy importante de numerosas publicaciones periódicas, el estímulo para la creación de asociaciones, y en el ámbito universitario, junto con la creación de la universidad, también se fundan varias también académicas y sociedades. O sea que la universidad está en el centro de estas reformas, como en parte también articuladora del conjunto porque muchos de los que que se convirtieron en profesores eran al mismo tiempo funcionarios públicos o eran miembros de la Sala de Representantes, o sea, cumplían también funciones políticas dentro del gobierno. Digamos, el gobierno rivadaviano, todos sabemos, dura es un periodo intenso, pero corto, y luego se inicia otro periodo, que es el del ascenso al poder de Rosas, donde la universidad continúa cumpliendo sus funciones, aunque hay algunas, digamos, características que van a ser señaladas por los estudios que conforman este libro, que tiene que ver con ciertas, digamos, modificaciones en las pautas de enseñanza, y la publicación de 2 decretos del gobierno, uno de 1835 y otro de 1842, que producen cambios en la organización de la universidad, porque uno de los decretos suspende el pago, es decir, el Estado se va a desentender del financiamiento de los sueldos de los profesores, y estos sueldos serían provistos por la comunidad de estudiantes. Y en la segunda disposición, el segundo decreto, se establece que digamos, como obligación de todos los que van a cursar en la universidad, los estudiantes deben, para obtener sus títulos, deben presentar una certificación de sumisión y de obediencia a las autoridades, al mismo tiempo que expresar la lealtad a la causa de la federación. Es decir, que hay, digamos, un periodo en parte de deterioro de las condiciones de la enseñanza, pero al mismo tiempo se observa que los temas y las lecturas de distintos tipos de ensayistas y de publicistas europeos que estaban circulando, que empezaron a circular a partir de la fundación de la universidad, van a seguir apareciendo como referencias, sobre todo en las tesis de los estudiantes, digamos, las tesis que se defienden para obtener los títulos de doctor durante este periodo. Por ejemplo, se observa que las doctrinas utilitarias que fueron introducidas por Somellera, doctor y profesor en el periodo rivadaviano, van a seguir siendo objeto de investigación por parte, o van a seguir despertando interés por parte de los estudiantes. También, por ejemplo, curiosamente, aparecen temas que implican los derechos de las mujeres, como, para dar un ejemplo, en la tesis de Tomás Fernández de Agüero se titula Nulidad de la fianza otorgada por la mujer casada al marido, y es de 1800
39. Por supuesto, tesis siempre escritas por hombres, pero con algunos temas, digamos, sensibles a las cuestiones vinculadas con los, digamos, derechos de las mujeres. Es decir, continúa una transferencia de autores europeos y norteamericanos y de lenguajes que son los lenguajes románticos, utilitaristas o liberales. No hay una exclusión completa de esos lenguajes. Y también se observa en el ámbito de la medicina, también en las tesis de medicina que siguen circulando saberes que habían inaugurado la creación del Departamento de Medicina en el periodo anterior. Si bien todo esto en un ámbito, digamos, mucho más limitado y donde predomina, por ejemplo, o se vuelve a utilizar manuales del periodo colonial. Clarísimo. Muchísimas gracias, Noemí. Y después de este periodo, que como vimos con sus luces y sombras, hay una transformación importante tras la caída de Rosas que se va a dar de la mano de un rector que le dio un impulso particularmente relevante, sobre todo a ciertas áreas y ciertas transformaciones de la universidad, que fue Juan María Gutiérrez. Y bueno, quería preguntarte, Noemí, un poco por qué recordamos o por qué fue importante esta figura en la historia de la Universidad de Buenos Aires. Sí, Juan María Gutiérrez, que va a iniciar su gestión en la segunda mitad a partir de 1861 y hasta 1873, o sea, en la segunda mitad del siglo XIX, se destaca, y podríamos más aún decir que es un periodo de refundación, o sea, o el segundo periodo de fundación de la Universidad de Buenos Aires, porque él va a asumir, recordemos que Juan María Gutiérrez era un destacado intelectual que tenía diferentes oficios, era ingeniero, era poeta, era crítico literario, fue legislador y político desde su juventud, o sea, tenía una cultura inmensa. Es autor de una obra que sigue siendo clásica en las noticias históricas sobre el origen y el desarrollo de la enseñanza pública superior en Buenos Aires, que es de 1868, y él va a encarar una profunda reforma de la universidad y va a crear finalmente el Departamento de Ciencias Exactas, que no había logrado, que estaba en los planes de creación, pero él es el que va a encarar la creación de ese departamento, y ese departamento forma asimismo parte de de una reforma mayor. Él va a elaborar un nuevo reglamento y dentro de este reglamento va a restaurar al Consejo de Catedráticos. El Consejo de Catedráticos es el órgano superior universitario y es el antepasado de lo que va a ser luego, inmediatamente, unos años después, el Consejo Superior. Dentro de esta, digamos, de esta reforma, él al mismo tiempo va a tomar muy en cuenta la articulación de la universidad con los colegios, o sea, con el Colegio Nacional y los colegios nacionales en general de otras partes del país, y él va a tratar de, digamos, de consolidar el cuerpo docente y va a traer va a contratar a diferentes especialistas europeos, algunos de renombre para dictar asignaturas, como por ejemplo los matemáticos Emilio Rossetti, Bernardo Speluzzi y el naturalista Pellegrino Strobel. El impulso que estos catedráticos van a dar para la recuperación de la enseñanza de las ciencias en la universidad fue muy importante,
y el mismo Gutiérrez va a ser el primer presidente, por ejemplo, de la Sociedad Paleontológica de Buenos Aires de 1866, y también va a dar un fuerte apoyo a el Museo Público, que va a estar bajo la dirección de Germán Burmeister, y este museo, que luego va a ser el museo público, que es que fue fundado en la época de Rivadavia. Él le va a dar un nuevo impulso, el Museo de Ciencias Naturales, que se encuentra actualmente que se llama luego Museo Rivadaviano, que es el que se encuentra actualmente en Caballito. Hay algo importante para señalar, y es que la universidad en todo este periodo tiene un perfil más profesional, y que, es decir, forma profesionales, otorga títulos al principio académicos, o sea, porque todavía existían, digamos, los títulos profesionales propiamente eran dados por las academias, como la Academia de Jurisprudencia o la Academia de Medicina. Eh, la investigación no estaba aún consolidada, tampoco era el objetivo principal. El objetivo principal era otorgar títulos de doctor y iniciar la formación de profesionales. Ahora, podemos decir que durante el periodo de Gutiérrez se inician las primeras justamente investigaciones o intereses en la investigación en torno al Departamento de Ciencias Exactas. También se otorgan los primeros títulos de ingenieros en este departamento, ¿no? O sea, el departamento constituye este departamento una primera organización de los estudios científicos a nivel universitario, si bien es apenas un punto de partida, ¿no? Luego esto se va a consolidar más bien, como lo mostrará Pablo a principios del siglo, va a iniciar su consolidación a principios del siglo XX. Clarísimo. Y yo tuve la oportunidad de ver en primera mano toda la labor casi artesanal que lleva adelante Gutiérrez en la correspondencia de él, que yo la seguí porque él fue uno de los convencionales constituyentes del 53, entonces quería ver qué planteaba ahí al respecto. Y se ve artesanalmente cómo se está preocupando por desde conseguir las donaciones para la biblioteca, al llamado, a la comunicación con todos estos científicos y estos profesores que mencionabas, así que realmente es súper interesante su tarea para conocer y por suerte hay trabajos al respecto ahí en la compilación que haces, Noemí, hay un hermoso artículo de Jorge Myers al respecto. Así es. Sí, y también hay que destacar que en 1873, que ya no está él en el rectorado, pero él va a formar parte de la comisión que va a organizar el gobierno de la provincia, para reformar los estatutos, y en la reforma de los estatutos que se da el nuevo reglamento que se aprueba en 1874, transforma los antiguos departamentos en facultades. Transforma en facultades descentralizadas y cada facultad con un decano. Es así como se propone la creación de las facultades de Humanidades y Filosofía, que no se va a crear finalmente en este periodo, sino más adelante, la de Ciencias Médicas, que volvía a reintegrarse luego de 20 años que estuvo separada, o sea que se separó de la universidad. Se volvió autónoma y luego se reintegró como facultad, la de Ciencias Médicas, dije, la de Derecho y Ciencias Sociales,
la de matemáticas y la de ciencias físico-naturales. Estas son las primeras facultades que siguen perteneciendo al ámbito provincial y que recién se van a nacionalizar a partir de 1881, en que la universidad sale del marco institucional de la provincia de Buenos Aires y pasa al marco nacional. Buenísimo. Y así, bueno, vemos una universidad que se va pareciendo más en algunos sentidos a la que conocemos hoy porque ya tiene organizadas facultades y también está a cargo de museos, institutos, como vimos. Y ahora propongo que pasemos un poco al periodo que analiza en esta historia de Buenos Aires que mencionábamos en el segundo tomo, Pablo Bachbinder analiza y en ese tomo se analizan las principales transformaciones que se van a dar por lo menos hasta el 45. Y en ese sentido hay ciertas leyes, ¿no? Una cierta transformación de las normativas que son importantes retener para comprender las transformaciones y los desafíos que se le van a abrir a la Universidad de Buenos Aires en adelante. ¿Nos podrías contar, Pablo, un poco sobre eso? Sí, gracias Magdalena en principio por la invitación. Sí, efectivamente la década de 1880 es, como se sabe, una década importante en lo que tiene que ver con las transformaciones de la estructura legal, en líneas generales en la Argentina. Es una década que en general en la historiografía también la asociamos con procesos de secularización. Y yo diría que en ese sentido, seguramente, digamos, un aspecto sustantivo en la historia de la universidad tiene que ver con la sanción de la primera ley universitaria nacional. Ahí me parece que es importante recordar, como señalaba Noemí recién, la universidad en 1881 deja de ser provincial. Córdoba había dejado de ser provincial en 1854. Hay dos universidades nacionales que tienen sus estatutos. Ahí hay en principio una discusión acerca de cómo convalidar esos estatutos, si los estatutos los tiene que aprobar y analizar y aprobar el Congreso Nacional, pero la decisión que finalmente se toma es que se va a discutir y sancionar una ley universitaria nacional y sobre esa base las universidades van a adoptar sus estatutos. Y esa ley se sanciona en el año 1885, va a regir a partir del año siguiente. Es la ley 1597, se la conoce en la historiografía habitualmente con el nombre de la ley Avellaneda. Entonces, sobre la base de esa ley, las dos universidades, tanto Córdoba como Buenos Aires, organizan y, digamos, redactan y aprueban sus estatutos, ¿no? Entonces ahí hay, digamos, me parece que un elemento importante para analizar y es su estructura institucional. Y yo creo que ahí hay algunas características que toman las dos universidades eh, y que van a tener consecuencias importantes después cuando uno analice los conflictos o los problemas, o al menos una parte de los problemas que se suscitan en el ámbito universitario a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Esa ley, de algún modo, sanciona esta estructura que nosotros conocemos hoy, es decir, la universidad dividida en facultades. Esas facultades tienen un alto grado de autonomía, conservan un alto grado de autonomía. Una de las cuestiones de las que se ocupa la ley es una ley bastante sencilla, ¿no? Breve, si la comparamos, por ejemplo, con la ley de educación superior que rige actualmente. Establece un gobierno para las universidades compuesto por unos 15 integrantes y establece también, aunque ahí hay toda una serie de discusiones que se dan en el ámbito parlamentario y después de interpretación de la ley, establece un gobierno para las universidades, para las facultades en las cuales los profesores quedan en minoría. Y eso, digamos, tiene como propósito central evitar que la universidad quede presa del interés corporativo de los profesores, es decir, le da un peso significativo en lo que la ley denomina facultades y después en algunos casos se llama consejos académicos, que después se van a transformar en los consejos directivos, que es el eje central de gobierno de la universidad. En los que, como señalaba recién, los profesores quedan en minoría y son personajes que vienen de la vida pública, de la vida profesional, de la vida política, los que tienen una incidencia fundamental en su funcionamiento, ¿no?
La ley establece un límite a la autonomía de la universidad, a la autonomía de las facultades, que es importante tenerlo en cuenta, y es que la designación de los profesores titulares queda a cargo del Poder Ejecutivo a partir de ternas que son conformadas por los consejos directivos primero y refrendadas después por el Consejo Superior de la Universidad. Entonces esta es la estructura que impone la ley Avellaneda, que después se va a revelar como una ley muy flexible porque va a permitir distintas alternativas estatutarias, ¿no? Ahora, después cuando uno mira los estatutos, que son, insisto, muy parecidos los de Córdoba y los de Buenos Aires, digamos, una de las cuestiones importantes es que en los dos aparece una característica central y es que la pertenencia a esos consejos, llámese facultades, consejos académicos, academias, la pertenencia de los integrantes, sus integrantes es vitalicia, ¿no? Es decir, cuando uno es elegido miembro de ese consejo, lo es en carácter ad vitam. Y también que existe un sistema de autorreclutamiento, ¿no? Lo podríamos llamar así, es decir, que cuando alguno de los integrantes de ese consejo renuncia, fallece, hay que reemplazarlo, son los restantes los que van a elegir quién va a suceder, ¿no? Entonces, esta es una característica importante, es un cambio significativo que hay a partir de 1885. En realidad uno podría decir, en alguna medida, esas características estatutarias vienen de antes, pero ahora son refrendadas, son sancionadas a través de la ley. Lo que me parece que es importante también tener en cuenta acá, y esto es algo que la ley no establece directamente o lo deja en un segundo término, es tener en cuenta las funciones que cumple la universidad en aquellos años de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que en alguna medida, digamos, continúa acá lo que acababa de señalar Noemí. En esos años de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, la función principal de la universidad es la formación de profesionales liberales. Esencialmente la universidad, como había señalado algún especialista, algún estudioso de estos temas, es la institución que en nombre del Estado certifica la aptitud de un individuo para el ejercicio de una profesión liberal. Uno podría decir, en líneas generales, lo que se hace en la universidad está orientado fundamentalmente a ese fin, a formar profesionales liberales, obviamente de profesiones que son centrales para el funcionamiento de la universidad. Esa universidad, caso de la Universidad de Buenos Aires, claramente, pero eso se puede señalar también para el caso de Córdoba, forma abogados, forma médicos y forma ingenieros, yo diría secundariamente, pero fundamentalmente médicos y abogados. Y yo diría, ahí aparece uno de los grandes problemas en la historia de la Universidad Argentina, pero fundamentalmente en la historia de la Universidad de Buenos Aires, que es la discusión acerca del modelo de la universidad, de las funciones que cumple y de las insuficiencias de ese modelo universitario. Entonces, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, se suscita lo que algunos analistas de la época y publicistas de la época llamaron una cuestión universitaria. Es una discusión muy intensa y muy profunda acerca de, justamente, de las insuficiencias de este modelo universitario. Porque este modelo que forma profesionales liberales no puede contribuir a resolver otros problemas muy agudos que tiene esta sociedad, ¿no? La sociedad argentina de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, bueno, muchos de quienes protagonizan las discusiones políticas, las discusiones, los debates públicos, reconocen que es una sociedad en la cual hay un problema en la construcción de su identidad nacional, de su conciencia nacional, aparece como una sociedad excesivamente materialista. La educación no contribuye, este es uno de los problemas que uno puede encontrar, entre otros textos, en el de Carlos Rojas, ¿no? En la Restauración Nacionalista, no contribuye a crear una identidad nacional. Y ese correlato en el nivel universitario tiene que ver justamente con la orientación profesionalista que tiene la universidad, ¿no? Es decir, ahí se va a aprender una profesión que sirva luego para poder insertarse en la sociedad y básicamente ganar dinero, podríamos decirlo así. Pero bueno, no contribuye a la universidad a la creación de un corpus sobre los problemas nacionales. Y el otro problema, otro de los problemas, podríamos decirlo así, fundamental, bueno, también es el de la investigación científica. Esta universidad hace ciencia muy marginalmente, ¿sí? Le otorga un papel muy marginal a la práctica de la ciencia. Y por otro lugar, el otro problema es las élites políticas se socializan básicamente en la universidad, en las universidades en Buenos Aires y en Córdoba, y ahí hay un problema porque
hay un diagnóstico en torno al bajo nivel de la política. Al bajo nivel, digo, es una política facciosa, es una política en la cual no se reconocen partidos orgánicos, no hay grandes proyectos de transformación institucional del país, y en esto hay, digamos, una discusión muy intensa en torno a las facultades de Derecho, porque en las facultades de Derecho, podríamos decirlo así, se enseña mucho derecho civil, se enseña mucho derecho comercial, pero se enseña poco derecho constitucional, poco derecho administrativo, poco derecho público, ¿no? Entonces, bueno, esto incide en la formación, podríamos decirlo así, limitada o deficiente de las élites políticas. Este es el podcast de ASAIG, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Te invitamos a asociarte y a seguirnos en las redes, en Twitter, en Facebook e Instagram. Toda la información sobre la asociación la puedes encontrar en nuestra página asaig.org.ar. Te esperamos todos los sábados con un nuevo episodio de Historiar, sobre los grandes temas de nuestro pasado, abordados por especialistas e historiadores profesionales de manera cordial pero rigurosa. Seguimos con nuestro episodio de hoy. Buenísimo, clarísimo el panorama. Y precisamente un poco lo que contás es que hay todo un desafío a esta orientación profesionalista, ¿no? En la UBA en particular, en los inicios del siglo, donde se debate este perfil de la formación y se señalan algunos de estos déficits en torno, como señalabas, a la investigación, quizás al excesivo énfasis y la presencia de abogados, que es algo que ya Alberdi señalaba, ¿no? Que necesitamos más ingenieros y menos abogados. Pero me preguntaba, bueno, ¿cómo se dieron esos debates en la universidad a principios de siglo que hicieron que en cierto sentido la gran transformación para las universidades argentinas, que fueron la reforma universitaria, se dieran de modo distinto? Digamos que la pregunta tendría 2 o 3 partes, ¿no? ¿Cómo se debatió en la universidad esto, en la Universidad de Buenos Aires, y qué cambios se dieron que hicieron que la reforma universitaria fuera diferente o el impacto fuera distinto que en otras? Y la segunda parte sería, ¿qué fue la reforma universitaria? ¿No? Porque quizás nuestros oyentes no saben en qué consistió, qué desafíos y qué críticas le hizo a la universidad esa reforma universitaria. Bueno, ¿en qué consistió y con qué características se dio en la UBA? Sí, yo, digamos, ahí lo que me parece que es importante tener en cuenta es que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX hay una serie de transformaciones importantes, en principio en las características, orientaciones que tiene el movimiento estudiantil, ¿no? Hay un movimiento estudiantil que, si uno pudiera tratar sus orígenes en lo que tiene que ver con sus dimensiones específicamente gremiales, ¿no? Porque organizaciones estudiantiles obviamente hay anteriormente, digamos, esas organizaciones, se conoce con el nombre de la Unión Universitaria, o incluso entre los estudiantes de ingeniería, la línea recta, combinan funciones gremiales con otras funciones que tienen que ver con la organización de ámbitos de sociabilidad. Entonces, a veces esas funciones más de organizar distintos tipos de actividades de los estudiantes hace que las funciones gremiales queden en un segundo plano, pero a partir de principios de siglo empiezan a aparecer en la Universidad de Buenos Aires lo que se conoce con el nombre de los centros estudiantes, ¿no? Medicina, Derecho, Filosofía y Letras. Y ahí hay una cuestión que a mí me parece que es importante tener en cuenta cuando uno analiza los orígenes de este movimiento estudiantil. Sus demandas, sus reivindicaciones tienen un carácter esencialmente corporativo y escinden en general, o dejan en un segundo plano aquellas dimensiones que tienen que ver más con la política, ¿no? Con la vida política o la vida partidaria en general, y se centran específicamente en dimensiones gremiales. Y ahí hay una discusión, una cuestión que es muy importante y que tiene que ver con todos los mecanismos a partir de los cuales se restringe el acceso a los títulos profesionales, ¿no? El título profesional, es decir, uno no puede analizar, y yo creo, en lo personal tampoco se puede analizar el problema de la reforma universitaria sin tener en cuenta el papel que los títulos profesionales tienen en la constitución de la sociedad argentina de principios del siglo XX y en la constitución de sus clases medias, si lo podemos llamar así, de sus sectores profesionales.
Obviamente, para poder ejercer como médico, como abogado, uno necesita tener un título. Y en ese sentido hay toda una serie de mecanismos que se van imponiendo en las facultades a partir de las cuales las academias, consejos académicos van estableciendo distintas medidas restrictivas. Y, digamos, los estudiantes van reaccionando frente a esas medidas restrictivas, organizándose y promoviendo también distintos tipos de protestas. Ahí hay una discusión que es importante y es cómo los estudiantes evalúan el carácter, podríamos decirlo, académico, didáctico de esas medidas que toman estos consejos académicos, sosteniendo que en realidad los toman personas que tienen una relación, un vínculo muy lejano con sus actividades, con las actividades de docencia que se hacen en la universidad, justamente por el hecho de que en una proporción relativamente importante no desarrollan actividades docentes en las facultades. Entonces, ahí hay, podríamos decirlo así, entre 1903 y 1905, una serie de movimientos de protesta que tienen una recepción muy positiva en la prensa, en el Congreso en general, y que logran una primera transformación de los estatutos de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Es decir, en 1906 los estatutos de la Universidad de Buenos Aires se modifican. Hay dos modificaciones, digamos, dos aspectos centrales de esa modificación. Uno, terminar con el carácter vitalicio de los miembros de los consejos académicos. Ahí surgen los consejos directivos, ¿no? Los consejos directivos, ahora sus integrantes tienen un plazo, ¿no? Es decir, van a durar un tiempo determinado y después van a ser reemplazados por otros. Y se establece también un mecanismo que indirectamente, digamos en forma indirecta, delega la elección de los nuevos integrantes, de los nuevos miembros, en el cuerpo de profesores. Que esto para los estudiantes era relativamente importante porque implicaba delegar en ellos, delegar en los profesores la elección de las autoridades universitarias, ¿no? Vemos que los miembros de esos consejos académicos, después reunidos en la asamblea, son los que eligen al rector. Entonces, lo que hace esa medida, es decir, terminar con el carácter vitalicio de los académicos y darle indirectamente la responsabilidad de elección al cuerpo de profesores, lo que provoca es que se amortiguen los conflictos en el interior de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Y que de ahí en más nosotros no volvamos a encontrar conflictos de la magnitud de los que encontrábamos en 1903, 1905, que son conflictos que se dan en Derecho y Medicina, y que están vinculados esencialmente con medidas restrictivas, en esos casos en principio para poder rendir examen, es decir, se establecen una serie de disposiciones que inhiben en gran medida la posibilidad de los estudiantes de rendir los exámenes, y después en el caso de medicina, con decisiones muy arbitrarias del Consejo Académico a la hora de proponer las ternas para ocupar los cargos de profesor. Entonces ese proceso, que es un proceso más armónico, digamos, que da lugar, digamos, a un proceso en el cual, digo, los conflictos se atenúan, bueno, digamos, es una característica de la Universidad de Buenos Aires. Eso no sucede en Córdoba. Y esto me parece que es una variable importante para poder entender después las características que tiene el proceso de la reforma universitaria, ¿no? Las modificaciones estatutarias son en este caso mucho menores. De hecho, cuando se produce el conflicto en Córdoba, la primera propuesta es tratar de adaptar de alguna manera el estatuto de la Universidad de Córdoba al que regía en Buenos Aires a partir de 1906. Ahora, mencionar, digamos, y analizar en este contexto también la reforma universitaria, digo, implica también, bueno, ir unos años, digamos, saltar unos años. Y ahí me parece que uno de los problemas de la reforma universitaria es la densidad del acontecimiento, ¿no? Es decir, es un acontecimiento muy denso por los elementos que confluyen, ¿no? Porque confluyen una serie de procesos de muy distintas características. Muchos de esos procesos son propios, obviamente, de la política nacional y la política internacional. Digo, ley Cespén, ascenso de la Unión Cívica Radical en 1916 al gobierno, Revolución Rusa en 1917, Guerra Mundial entre 1914 y 1918, además de los conflictos propios que uno puede encontrar en Córdoba, digamos, durante esos años, ¿no?
Entonces yo diría que en principio la reforma condensa toda una serie de cuestiones que son cuestiones de la política nacional, de la política provincial, que confluyen también con fenómenos de la política internacional que tienen un impacto enorme en la Argentina. Pero me parece que el otro elemento también que es fundamental para poder tener en cuenta la reforma son los propios problemas universitarios, ¿no? Porque muchas de estas cuestiones que tienen que ver con la arbitrariedad de las academias, con las trabas que se le ponen a los estudiantes para poder acceder a los títulos profesionales, y por eso insisto, no es que quieras eh, eh, reducir la reforma universitaria a una controversia por el tema de los títulos, me parece que es un problema que también uno tiene que tener en cuenta a la hora de analizar estos procesos, ¿no? Entonces yo digo, en la reforma universitaria confluye, digamos, también la demanda de los universitarios por políticas más transparentes, de los estudiantes universitarios por políticas más transparentes en lo que tiene que ver con las decisiones que se toman en el ámbito de las academias, y por supuesto también confluyen estas demandas más generales en torno a las características y el perfil de la universidad. Esa demanda de transformación del perfil de la universidad, en el sentido de crear una universidad en la cual la obsesión por los títulos quede también en un segundo plano, que parezca contradictoria, también confluye aquí, ¿no? Es la aspiración a sustituir el doctoralismo, a darle un lugar central a la creación cultural, a darle un lugar central a la investigación científica, también forma parte de la demanda de un sector de los universitarios. Buenísimo, sí. Creo que un poco lo que explicabas era como este perfil de la enseñanza y en cierto sentido la estructura del gobierno se había ya comenzado a transformar antes en la UBA, entonces tiene un nuevo sentido todas estas demandas de extensión, de cogobierno, de investigación científica que son como los pilares de esa reforma universitaria. Y pensaba que podía traer a colación una frase que vos usás en el libro de la historia de las universidades, que decís, bueno, en cierto sentido, esta frase del manifiesto liminar que dice, hemos roto las últimas cadenas que nos ataban el siglo XIX, en cierto sentido, vos planteás como que la UBA un poco ya algunas de esas cadenas ya se habían transformado, y bueno, y muy interesante como planteabas, ¿no? La multiplicidad de factores que inciden en estas transformaciones que en cierto sentido van a empezar a ser impulsadas desde abajo hacia arriba, si pensamos a los estudiantes como el abajo con una metáfora espacial. Y me preguntaba si podías contar un poco cuáles fueron las principales características de ese despliegue de la universidad reformista antes del 45, ¿no? Entre el 18 y el 45, que podríamos resaltar de interés. Sí, la verdad que son de distinto tipo, de distintas características, ¿no? Y la verdad que haría una selección muy arbitraria, de todas maneras, al mencionarlas aquí, pero de todas maneras por una cuestión de tiempo no tenemos muchas opciones. Bueno, hay una primera cuestión que me parece que es importante y es el intento de transformar el perfil de la universidad, ¿no? Ese intento que cuando uno lo mira en las reflexiones de muchos de los protagonistas de la vida universitaria 25, 30 años después, y algunos de los protagonistas de la reforma tienen una visión, yo diría, muy pesimista de lo que la reforma ha logrado transformar, pero que de todas maneras, digamos, me parece que es importante subrayarlas, porque quizás esas visiones son demasiado pesimistas. Digo, una es la idea de transformar en el perfil de la universidad en el sentido de moderar su orientación profesionalista, ¿no? Y otorgarle un papel central a actividades que antes, no era que no existían, pero que en realidad tenían un lugar secundario, ¿no? Una de ellas obviamente es la investigación científica, el papel que tiene que cumplir la investigación científica en la universidad, y ahí yo creo que en el libro incluso se analizan algunos procesos que me parece que son importantes. Uno de ellos es el papel de USAID, de la creación del Instituto de Fisiología en 1919. En ese instituto realizó aquellas investigaciones que le van a permitir obtener el premio Nobel en el año 1947. Entonces, ese me parece que es un elemento importante a tener en cuenta. Bueno, la creación de institutos de investigación no se agotó.
en la creación del Instituto de Fisiología. El instituto que dirige Noemí actualmente se creó en el año 1921 sobre la base de una sección de investigaciones que ya existía, y nosotros podríamos decir, ese instituto es en alguna medida también hijo de la reforma universitaria. El instituto en el que, digamos, también desarrollo yo mi investigación, ¿no? En el ámbito de la Facultad de Filosofía y Letras uno encuentra otros institutos, en el 1922 el Instituto de Literatura Argentina, el Instituto de Filología. Ahí hay algunos procesos que son interesantes en esos años, que es la aparición de algunos especialistas extranjeros, ¿no? Que vienen a desarrollar las actividades científicas para las cuales no hay especialistas en el país, ¿no? Pienso en Amado Alonso, en el caso de la filología, Julio Rey Pastor, en el caso de la matemática. Entonces ese me parece un factor muy importante a tener en cuenta, que tenemos que tener en cuenta, que es el papel que empieza a cumplir la investigación científica, no en un proceso lento, porque de todas maneras la primacía de lo que algunos historiadores llaman el modelo napoleónico, es decir, el modelo de la universidad orientada a formar aquellos profesionales que requiere el Estado, sigue siendo dominante, sigue siendo hegemónico, pero podríamos decir que hay un intento de empezar tímidamente a revertirlo. La otra cuestión que me parece que es importante es la tonalidad que adquiere la vida política en las universidades, ¿no? Porque, bueno, a partir de la reforma universitaria, todos sabemos, se inicia la participación estudiantil en la elección del gobierno universitario, la elección de los integrantes del gobierno universitario, y esto genera una vida política por un lado, pero una vida electoral nueva. Y ahí quizás uno podría decir, antes había elecciones también, ¿no? Pero ahora esa vida electoral tiene un tono, una característica mucho más plebeya, implica toda una serie de prácticas de negociación, de acuerdos, que son nuevos, ¿no? Es decir, con esa intensidad nosotros podríamos decirlo así, que son nuevos. Entonces me parece que este es otro elemento fundamental a tener en cuenta. Podría decir vida política había antes, ¿no? Pero los que elegían en realidad, los que participaban de las negociaciones de los acuerdos, era un sector muy reducido, ¿no? Generalmente vinculado al cuerpo de profesores o al cuerpo de académicos. Ahora, digamos, eso se extiende y el modo en el cual empiezan a articularse los aspectos académicos y los aspectos electorales y políticos va a pasar a ser un problema de la agenda universitaria a partir de entonces, ¿no? Es decir, cómo lo político electoral condiciona las decisiones académicas, ¿no? Esto es algo que instaló con esa intensidad, diríamos, la reforma universitaria, aunque, digamos, uno podría decirlo así, no es nuevo, ¿no? Lo que es nuevo, en todo caso, es esa dinámica, ese tono plebeyo. Y hay otras transformaciones que han sido menos estudiadas. La reforma en muchas de las facultades empezó a consolidar lo que nosotros podríamos llamar una carrera académica. Esto que fue una demanda muy fuerte de los diplomados o de los graduados, que empieza a establecer en las normativas universitarias ciertos vínculos entre la posibilidad de acceder a un cargo de lo que en aquella época se llamaba adscriptos, auxiliares de los laboratorios, profesores suplentes, después profesores titulares. Eso es algo que también, en cierta medida, viene introduciendo la reforma universitaria, digamos, la vida académica y la vida, sobre todo de la Universidad de Buenos Aires. Y también pensaba que hay algunos cambios como en la fisonomía de la universidad, en el perfil, en quiénes pueden participar. ¿Qué nos podías contar al respecto? Sí, yo diría que cuando uno mira la estructura universitaria y llega a mediados de la década de 1880, es una cuestión interesante, y es en qué medida esa universidad en su estructura, de alguna manera, es heredera de las antiguas instituciones y de los antiguos modelos coloniales, que en alguna medida también era una herencia del modelo salmantino, ¿no? Ahí había una discusión acerca de qué disciplinas eran dignas de ser practicadas, desarrolladas en el ámbito universitario, ¿no? Finalmente, obviamente, el derecho, la medicina, digamos, en el modelo universitario colonial, obviamente, la teología también. Y ese modelo empieza a ser cuestionado y se empieza a diversificar a partir de las últimas décadas del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. En un proceso que es un proceso interesante, es un proceso que se da cuenta, digamos, hay capítulos del libro que dan cuenta de esto. Primero en 1890, es decir, esa estructura, medicina, derecho y ciencias exactas, que en realidad es una escuela de formación de ingenieros,
no es exactamente lo que nosotros entendemos por ciencias exactas hoy, por facultad de ciencias exactas hoy, es más bien, digo, una escuela de ingenieros con algún desarrollo también de las ciencias físico-matemáticas o la química, pero sobre todo se ocupa de la formación de ingenieros. En 1896 se suma Filosofía y Letras, y la incorporación de Filosofía y Letras es resultado también de esos intentos que surgen dentro de las mismas élites que gobiernan el país y gobiernan la universidad, para tratar de revertir ese tono profesionalista de la universidad, ese tono utilitarista, digo, en el sentido vulgar que tiene la educación, y otorgar a la práctica de las humanidades, de la literatura, de la historia, de la filosofía, digamos, un nuevo lugar en la universidad. Es un proceso muy complicado porque es una facultad que tiene muchos problemas de viabilidad, sobre todo porque da un título que no sirve absolutamente para nada, y la idea es esa, que no sirva para nada el título. Y eso implica un problema grave porque esa facultad no tiene alumnos. Entonces, si no tiene alumnos, hay una discusión acerca de su viabilidad, ¿no? Entonces, 1896, Filosofía y Letras. El otro proceso interesante también es en 1909, Agronomía y Veterinaria. Es, digamos, país que sostiene su economía en gran medida en la producción y exportación de bienes primarios. Bueno, hay una discusión también acerca de cómo se forman estos especialistas. Se formaban en un instituto que dependía del Estado Nacional. Ya, digamos, la Universidad Nacional de La Plata había incorporado antes una facultad sobre la base del Instituto Provincial, dedicado a los temas de agronomía y veterinaria. En 1909 se incorpora a la Universidad de Buenos Aires el Instituto Nacional. Y en 1913 las ciencias económicas. Ciencias económicas, que era una rama que en líneas generales se estudiaba en la Facultad de Derecho, adquiere nueva autonomía y se incorpora como facultad. Y en esos años también, en esa década del 10, se incorpora un colegio secundario, el Colegio Nacional Buenos Aires, que pasa a ser también un establecimiento de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, digo, ahí empieza a modificar su fisonomía. De todas maneras, cuando uno mira la composición del alumnado, el peso de Derecho y Medicina sigue siendo central. Y en términos de la participación de género, la posible participación de mujeres, ¿podrías decirnos algo, contarnos? Sí, diría, cuando a mí me iban llegando los trabajos de los colegas que participaron en el libro, estaba pensando qué dimensiones nuevas, importantes, digamos, de las transformaciones que incluso ha sufrido la historia, ha experimentado la historiografía en las últimas décadas, uno las podía notar y las podía advertir en el libro. La universidad era, como se sabe, digamos, un universo esencialmente de hombres, ¿no? Masculino, y eso en el periodo que se analiza en el libro empieza a cambiar. Empieza a cambiar de un modo muy lento, ¿no? Es decir, esa transformación, la incorporación de las mujeres a la universidad, se va a dar fundamentalmente a partir de mediados de siglo, como parte de un proceso que es un proceso mundial, pero sus primeros rasgos se empiezan a ver en estos años, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una cuestión importante en el libro. Hay un capítulo, que es el capítulo escribe María Fernanda Lorenzo, que se llama Mi hija la doctora, fragmento de la historia de las mujeres en la Universidad de Buenos Aires, que analiza ahí algunos casos en particular, ¿no? El caso de medicina, el caso de ciencias exactas también. Pero en otros trabajos, por ejemplo, el que escribe Eduardo Díaz de Guijarro sobre la Facultad de Ciencias Exactas, o el que escribe Abel Luis Agüero sobre la Facultad de Medicina, también lo han tomado como dimensiones centrales, ¿no? Yo digo, quizás si esto se hubiera escrito hace 40 años, lo hubieran pasado de largo, pero bueno, digamos, los colegas que trabajaron sobre estos procesos consideraron absolutamente necesario analizar cuáles fueron las limitaciones, cuáles fueron los problemas que afrontaban quienes, digamos, las mujeres que querían iniciar estudios universitarios, ¿no? Cómo podían también, digamos, tratar de compensar las insuficiencias que habían tenido en su formación original, porque, digamos, la segmentación en términos de género estaba mucho antes, ¿no? Es decir, cuando se quería ingresar a la universidad, digamos, ya había que superar diferencias que provenían en realidad de los niveles anteriores. Entonces me parece que esa es una de las cuestiones interesantes e importantes que toma el libro, ¿no? Una dimensión que quizás
como decía, hace 40 años no hubiera aparecido también en el lugar que aparece hoy en esa historia. Y la otra cuestión, quizás menos relevante, pero me parece que también es interesante tenerlo en cuenta, que aparece en algunos capítulos, el capítulo que escribe Ruy Farías sobre la institución cultural española, el capítulo que escribe Emiliano Batista sobre el Instituto de Filología, el capítulo que escribe Carlos Borges sobre Julio Rey Pastor, es la inserción de la Universidad de Buenos Aires en una red global de circulación de académicos y de científicos, ¿no? Es decir, estos problemas no son problemas que uno los pueda analizar en estos años, sobre todo de entreguerras, solamente en términos nacionales, sino que también requieren pensarlo en términos globales, ¿no? ¿Cuál es el lugar de la Universidad de Buenos Aires y sus profesores en este contexto? Me parece que es otra variable interesante e importante en la construcción del volumen. Buenísimo. Bueno, la verdad es que el tiempo se nos terminó y no vamos a poder avanzar mucho más como sí avanza estos 4 tomos, porque les cuento que esta historia de la Universidad de Buenos Aires son 4 tomos, otro va desde el peronismo hasta los 70, hasta la 1983. dictadura y luego la Universidad de la Redemocratización. Entonces, los invitamos, como siempre, a buscar los libros y a leerlos. Y les prometemos que vamos a tratar de armar algo sobre estos periodos siguientes que fueron también centrales y constitutivos para las transformaciones de la universidad en general y de la Universidad de Buenos Aires en particular. Y bueno, sobre la tarea de haber hecho esta historia, quería preguntarles qué balance o qué nos pueden contar, Pablo, Noemí. 2 palabras. Sí, yo quería, la verdad que fue una convocatoria feliz, porque todos y todas las que participaron en mi volumen lo aceptaron con mucho entusiasmo, se sintieron honrados al mismo tiempo de poder participar en esta obra conmemorativa, y aceptaron el desafío de repensar cada uno de ellos y de ellas, de repensar sus capítulos teniendo en cuenta los avances en el conocimiento del período y los avances en los estudios sobre cultura, educación y política. Así que ese fue un esfuerzo muy loable, y quiero al mismo tiempo agradecer la participación de los y las autoras del conjunto de los ensayos, que se dieron al mismo tiempo en un contexto difícil, como fue el contexto de la pandemia, y que, bueno, como digo, sin embargo, son ensayos muy bien logrados en sus desarrollos, y que también dialogan entre ellos. Eso es una particularidad por las características del primer volumen, en donde se trata de de un conjunto de departamentos que todavía formaban parte, ¿no?, de una unidad, y creo que las historias que trazan revelan las tensiones, fisuras y continuidades en la enseñanza en cada una de las etapas objeto de estudio. Buenísimo. Pablo. Sí, bueno, yo suscribiría a lo que dice Noemí también en relación al tomo que me tocó compilar. Quizás agregaría, digamos, un par de reflexiones muy generales. La obra en verdad se empezó a planificar hace mucho, formó parte de las iniciativas que se llevaron a cabo en el contexto del programa de Historia y Memoria de la Universidad de Buenos Aires, que es un programa que se creó en 2011 y empezó a funcionar a partir de 2012, justamente en previsión del bicentenario que cumplía la Universidad de Buenos Aires el año pasado.
y nos tocó un contexto difícil, ¿no? A veces, digamos, uno encontraba muchas dificultades para poder acceder a los archivos, para poder acceder a las bibliotecas en este contexto tan complejo como era el contexto de la pandemia, ¿no? Y después, obviamente, también en ese contexto es que se dio el proceso de edición, que es la verdad que un esfuerzo muy importante de los autores, de los compiladores, también de la estructura universitaria, de la estructura editorial, ¿no? Es decir, poder avanzar con estos 4 tomos en ese contexto, bueno, tan complejo que todos nosotros conocemos, es decir, el contexto de la pandemia y el contexto económico, digamos, social que vive la Argentina desde hace un tiempo, ¿no? Entonces, bueno, finalmente celebrar que estos tomos, aunque sea un año después, los podamos tener disponibles y que, bueno, todos los especialistas e interesados por la historia universitaria, por la historia intelectual también, por la historia de la cultura argentina, digamos, puedan encontrar quizás ahí nuevas inquietudes, nuevas preguntas, digamos, y quizás algunas respuestas también para sus propias inquietudes y los problemas historiográficos que los animan. Buenísimo, entonces quedan todos y todas invitados a buscar la historia. Creo que hemos aprendido un montón, queda mucho, como decíamos, por seguir recorriendo y conociendo, y trataremos de saldarlo. También los invitamos en unos episodios anteriores. Ana Clarisa Agüero hizo un especial y entrevistó a varios colegas sobre la reforma universitaria, entonces también los que están interesados y se quedaron con ganas pueden escuchar ese episodio. Y nos despedimos hasta la semana próxima, cuando nos encontraremos con un nuevo episodio de Historiar, el podcast de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Saludo a nuestros invitados y saludamos al público.